El doctor José Manuel Puello Montero es el director general de Gestión de Salud de la Población del Ministerio de Salud Pública. Por supuesto, el doctor ha estado metido en este asunto del Clerén ahora en Navidad, pero ni lo consume ni lo vende, y ya ustedes saben lo que ha pasado aquí en el país estas Navidades por motivo del Clerén. Él por lo menos eso, los días que debió estar con su familia, él y otros técnicos funcionarios del ministerio, pues por el Clerén, insisto que no fue para celebrar ni para tomar, pues no pudo estar atendiendo y disfrutando con la familia, y lo hemos querido llamar pues para que nos ayude a entender qué es lo que ha pasado, cuál es la cantidad de personas afectadas y sobre todo pues qué se va a hacer en lo sucesivo. Doctor, caramba, ¿cómo anda Héctor, todo? siempre muy grato de estar contigo. Como no, me imagino que usted por culpa del Clerén ha estado, ¿verdad? Hemos estado bastante pues inmiscuidos en el tema, así es. ¿Cómo no? Bueno, como lo que le gusta a los periodistas, eh, lamentablemente, ¿cuántas personas han fallecido hasta este momento por la ingesta de esa bebida alcohólica? Hasta principios de esta mañana, del día de hoy, hemos tenido 33 personas afectadas que han consumido esta bebida y han acudido a algún servicio de salud a demandar atenciones, y de esos 11 personas han fallecido. Hay un número que oficiosamente se señala de fallecidos en Haití, porque lo cierto es que en las pesquisas de la fabricación de esta bebida en particular, señalan una localidad de Haití denominada Los Cacaos, y al principio se habló de unos cuantos fallecidos ahí. Por eso probablemente las cifras que se dan son a veces mayores que esto, pero oficialmente 11 personas han fallecido. Como no, ¿ustedes han podido constatar con las autoridades haitianas si ha habido alguna afección Sí, allá? por Reglamento Sanitario Internacional, que es la instancia que obliga a la notificación de eventos inusitados que tienen origen en determinado país. Por esa vía nos comunicamos con las autoridades de salud de Haití, y el sábado, en horas de la mañana, hubo un encuentro entre las autoridades locales de Pedro Santana y de las localidades cercanas del lado haitiano, en la que participó nuestro director provincial de salud. ¿Cómo no? ¿Y ellos pudieron haberles confirmado que tenían personas No, afectadas? realmente no confirmaron fallecimientos en Los Cacaos propiamente dicho. Es posible que pudieran en otras localidades, pero realmente el consumo es indistinto de uno u otro lado de la frontera. Hay una cultura de consumir estas bebidas de fabricación artesanal que tienen sus nombres populares, ¿verdad? Clerén, Triculí, Sí, Cañañá, sí, a veces Tafiá, aunque Tafiá es el nombre en creol para el ron, pero sí, lo cierto es que es un ron de sí, fabricación artesanal. eso es así. ¿Y ya pudieron localizar el lugar? Porque esta es una bebida, generalmente el Clerén se le atribuye a una bebida, es fronteriza, pero más de fabricación artesanal haitiana. Eso implica que también aquí, de este lado de la frontera, hay fabricación del... Hay, y más que todo, en la investigación del brote se ha encontrado distribución. De distribución. hecho, en los fallecidos hay personas que distribuyeron. Ok. Incluso que en el funeral de alguna de las personas, como es costumbre, pues se ha servido también. Hay un Oh. caso de una persona que reside en Moca, residía, lamentablemente falleció, y que fue al velorio de una de las personas en Pedro Santana, y que antes de ir a Moca se quedó aquí en el Distrito Nacional haciendo algunas diligencias, presentó síntomas aquí, fue a una clínica privada aquí, murió, y la investigación epidemiológica fue que pudo conectarlo con que estuvo presente en el velorio en Pedro Santana de uno de los primeros fallecidos, y que ahí Y ahí tomó la se dio bebida. su trago ahí. Sí. Ay, Dios mío. La ubicación es el municipio de Pedro Santana, pero la ubicación
realmente de dónde se distribuyó. Los primeros casos estaban en la zona urbana de Pedro Santana, pero posteriormente, entre el 23 y el 24, empezaron a reportarse unos casos que son del mismo municipio de Pedro Santana, pero de la zona de la montaña, que por acceso en Río Limpio y algunas comunidades de Río Limpio, que por acceso prefieren asistirse en restauración, en Loma de Cabrera, y por eso algunos casos llegaron al Hospital Ramón Matías Mella de Dajabón e incluso fueron referidos al Hospital Cabral Ibáez de Santiago. ¿Cómo no? ¿Y fallecieron personas? Fallecieron 4 personas. Hay 7 de la zona periférica urbana de Pedro Santana, y hay 4 que son de esa zona. 2 murieron en el Hospital Cabral Ibáez y otros 2, uno en restauración y uno en Loma de Cabrera. ¿Cómo no? Pero insisto, no encontraron centro de producción, sino centro de distribución. Sí, se señaló que en la indagatoria, pues hay personas que compraron no solo para consumir, sino también para distribuir. ¿Cómo no? Pero no se sabe si la producción es de aquel lado de la Lo frontera. que señalan las personas que sobrevivieron es que el producto se originó en una localidad de Haití que se llama Los Cacaos. Los Cacaos. Y de ahí pues llegó a una de las primeras personas que falleció, había comprado 40 galones para distribuirlos. Wow. Estamos hablando de 33 afectados, dentro de los cuales 11 personas murieron. Así es. Es una alta tasa de letalidad. ¿Por qué mata eso de esa manera tan alto? Porque el alcohol metílico o metanol es un producto bastante tóxico. De hecho, solventes, refrigerantes, el tiner, por ejemplo, contiene metanol y a nadie se le ocurre tomarse un trago de tiner. Lo que pasa es que, bueno, hay diversas hipótesis. Es posible que se añada metanol a la bebida artesanal con el objetivo de abaratarla o de facilitar el proceso, que tradicionalmente utiliza caña de azúcar. ¿Cómo no? Y cualquier azúcar, cualquier producto azucarado se degrada en diversos alcoholes. El proceso primero inicia con la fermentación y posteriormente viene la destilación. Si a eso lo hace, es el mismo proceso que hacen los fabricantes de ron, por ejemplo. Ahora, eso se hace en un ambiente de laboratorio, con temperatura controlada, y es posible el fraccionamiento del alcohol metílico que se produce también ahí, se va para un lado, el alcohol etílico, que es el que se toma, se va para otro, y hay un control de calidad. Ahora imagínate eso en un patio, con un tanque hirviendo, con una corriente de agua fría que lo enfríe. A veces, si la destilación es incompleta, puede contener el producto no solo etanol, que es el que se toma, sino también metanol en cantidades en que podría provocar esto que está ocurriendo ahora. ¿Cómo no? Entonces, ya los estudios han demostrado que el metanol fue el componente más... Sí, en esos primeros casos se preservó una muestra del producto que ingirieron, y en los laboratorios se determinó que tenía una proporción de etanol, que es el alcohol que se toma, y también una proporción de metanol, que es el tóxico que ha provocado estos síntomas. ¿Cómo no? Incluso a consecuencia de la dualidad del etanol y del metanol, es que los síntomas se presentan de manera más tardía, porque nosotros tenemos una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, que es la que metaboliza los alcoholes, y la enzima prefiere al etanol por encima del metanol. De modo que si tomas una bebida que contiene ambos alcoholes, la enzima va a actuar primero sobre el etanol, y ahí te puede provocar, dependiendo de la cantidad que ingieras, los síntomas de una borrachera común. Claro. Pero cuando termine de metabolizar el etanol, si aún queda metanol, entonces va a actuar sobre este y produce 2 metabolitos, formaldehído y ácido fórmico, y estos sí son tóxicos y provocan toda esa cadena
que en ocasiones termina con la muerte de la persona. ¿Cómo no? Entonces, ¿cuál es la enzima que uno tiene? Alcohol deshidrogenasa. Esa es la que a mí nunca me ha funcionado. ¿Cómo así? Sí, porque yo como dice cosas de que cuando era bueno era malo, cuando tomaba algunos traguitos no servía para nada, entonces ya no lo hago, entonces esa enzima para mí nunca funcionó. No, sí, funciona. Lo que depende, Héctor, de la cantidad y del tipo de No, alcohol que no, hayas no, consumido. no, porque yo me juntaba con los demás muchachos y ellos se daban todo lo que sea y bueno, pero yo nunca he servido para eso. Ah, bueno. Mire, entonces, eso, eso ya se puede decir que se incautó, podrían las autoridades haber incautado Hay unas pesquisas que está desarrollando la Procuraduría Especializada en Asuntos de Salud, que coordina el magistrado Rafael Brito. Hay también una actividad que está desarrollando el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Migración relacionada con el trasiego de la sustancia. Nosotros, por nuestra parte, hemos hecho nuestro rol de regulador en términos de personal de nuestra Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios. Ha estado presencialmente desde los primeros días en la zona, y en la parte sanitaria estamos haciendo las recomendaciones a la población de que no ingiera este tipo de sustancias, estas bebidas de fabricación artesanal, y si lo ha hecho y en un lapso de 48 hasta de 48 o 72 horas después de haberlo ingerido, presenta, además de los síntomas habituales de cualquier ingestión de como bebidas dicen alcohólicas, los tipos, además de estar caliente. además del humo, Sí. digámoslo así, o la borrachera, que puede provocar dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos, el metanol produce alteraciones visuales. Hay visión borrosa, puede tener la percepción de que hay colores alrededor de los objetos, puede haber sensación de molestia a la luz y midriasis, la pupila se pone más grande de lo habitual, incluso puede haber pérdida de la visión que puede ser incluso temporal o definitiva. ¿Cómo? Sí, y hay depresión respiratoria, dificultad para respirar, pueden haber convulsiones, en fin, pueden haber diversos cuadros. Así que estamos informando, comunicando a la población que si ha ingerido alguna de estas bebidas y tiene estos síntomas, vaya de inmediato a buscar ayuda médica. Incluso si las personas que habitualmente consumen esa bebida, si encuentran que la resaca que tienen en este momento es más intensa que lo habitual, también deben ir a buscar ayuda médica de inmediato, porque podría ser la intoxicación con este producto que, como tú señalas, se acompaña de una mortalidad importante. O sea que la gente y sobre todo los parientes de personas que puedan haber tomado, aunque no sea el mismo, Exacto. que no digan de que, bueno, tiene una resaca de perro, vamos a darle qué sé yo cuánto, casero ni nada. Es mejor ir a buscar ayuda. ayuda. Y clínicamente, ¿con qué se trata esto? O hay que hacer un lavado o algo así. Depende del tiempo que ha transcurrido desde la ingesta. Como se trata de una bebida que tiene también etanol, muchas veces los síntomas ya son tardíos y ya se ha producido la absorción gástrica. Y en ese momento pues no podría no ser apropiado el lavado. Sí hay productos, el ácido fólico es un medicamento que se utiliza, una vitamina que se utiliza para esos fines, mantener al paciente hidratado, evitar la acidosis, es un tema muy importante. Y incluso por aquello que explicaba hace un rato de que el etanol distrae a la enzima y al no procesar el metanol no se producen los daños, en ocasiones, aunque pareciera contradictorio, se administra etanol para evitar que la enzima degrade el metanol y se produzcan los metabolitos tóxicos. O sea, hay ampollas, eso tiene que hacerlo el médico, eso no se puede hacer de manera casera ni ambulatoria, pero en ocasiones el médico puede utilizar
ampollas de etanol o si el paciente está consciente y puede ingerir hasta un trago para que el etanol distraiga la acción de la enzima y el metanol pueda salir del organismo, eliminarse. O sea que hasta a veces hay que darle un petacazo, pero no del mismo Cleren. No, de algo que tenga alcohol etílico Claro. puro. Sí, bueno, vamos a solicitar el permiso del doctor José Manuel Puello Montero. Él es el director general de gestión de salud de la población. Vamos a un corte, ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.